Bienvenidos a este curso una vez más y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de funciones y sus gráficas, siendo este el primer contenido de este curso, Matemáticas 2. Entonces, como ya saben, mi nombre es Jorge Morales y pues yo les voy a estar impartiendo este curso. Lo primero que tenemos que saber en cuanto a gráficas es que un dibujo dice más que 1000 palabras. Hay un dicho popular que nos dice esto, y en matemáticas se puede decir que una gráfica dice más que 1000 palabras. Y en efecto, pues en muchas ocasiones y muchas veces es más valioso ver una representación gráfica que analizar muchos números. Entonces, en esta parte ustedes van a aprender a poder graficar muchas funciones para que esta información sea más fácil de digerir y sea una información mucho más fácil de entender. Ahora vamos con una función. Una función expresa la idea de que una cantidad depende o está determinada por otra, como los siguientes ejemplos. El área de un círculo depende de la longitud de su radio. Si se conoce la longitud del radio, podemos determinar del área. Decimos que el área es una función del radio. Entonces, una función expresa la idea de una cantidad que depende o está determinada por otra. A eso se refiere una función. Por ejemplo, acá para el círculo. Sabemos que para calcular el área de un círculo necesitamos saber el tamaño de su radio. Si es más grande el radio, es más grande el círculo. Entonces, en este caso, el área es dependiente del tamaño del radio. El costo semanal de producir cualquier artículo depende del número de artículos producidos. Decimos que el costo es una función del número de artículos. Y en este caso también podemos ver esto, ¿verdad? Otro ejemplo de función, que el costo va a depender de la cantidad de números que yo haga. Puede ser de que si este producto yo hago más, mi costo vaya a ser menor. Y si yo hago pocos, mi costo vaya a ser más alto. Entonces, ese es otro ejemplo de una función, una cantidad o un valor que depende de otro. Otro ejemplo, las prestaciones que se otorguen en el sistema de seguridad nacional de un país, ¿verdad? Dependen muchas veces del tiempo en que se ha estado trabajando. Entonces, si es más tiempo, pues eso va a ayudar a que sea más la cantidad. Entonces, en este caso, podemos decir que las prestaciones van a depender del tiempo. Otra vez vemos esta relación, que una cantidad depende de otra. Y por último, otro ejemplo, la cantidad de cierto artículo que el fabricante ofrecerá depende del precio que pueda lograr y esa es la cantidad del precio, ¿verdad? Entonces también vemos acá otro ejemplo de una función, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Un valor depende de otro. Ahora bien, matemáticamente hablando, cuando ustedes vean esto de acá, se lee como f de x. Entonces, cuando yo quiero hablar de una función, voy a decir f de x. Si lo pongo de esta forma, voy a llamarlo como f de x. Entonces, ¿por qué me estoy diciendo la función de x? Que se denomina el valor f de x. Observe que f de x no es un producto, o sea, no estoy indicando que f multiplica x, sino que estoy diciendo f de x. Si una función f se expresa por una relación del tipo y igual a f de x, entonces x se denomina la variable independiente o argumento de f y se conoce a y como la variable dependiente. Entonces voy a decir que x, en este caso, es independiente. X puede tomar cualquier valor, pero f de x, este total, depende de x. ¿Sí? Si un valor que toma x, ese valor me va a dar a f de x. Y también para representar f de x, puedo usar el valor o la letra y. Si yo quiero representar f de x, puedo utilizar la letra y. En general encontramos funciones que se expresan estableciendo el valor mediante una fórmula algebraica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta función f de x
igual a 5x al cuadrado menos 7x más 2. Esa sería una función algebraica. Otro ejemplo de una función. Para esto no siempre voy a utilizar f, ¿verdad? Puede usar g, puede usar h, puede usar cualquier otra variable, ¿sí? Se puede usar acá en lugar de la f. Por ejemplo, acá g y en vez de x está usando p, ¿verdad? Entonces, pueden usarse distintas variables. Por ejemplo, acá se leería g de p es igual a 2, 3 más 7 dividido p más 1. Entonces, estos son ejemplos de funciones, ¿sí? Así es como las vamos a representar, una función algebraica. Entonces, las funciones cuadráticas y parábolas se van a expresar de esta forma. Todas las funciones que tienen un exponente 2, los valores que están aquí, a, b y c, pues representan cualquier número real y tenemos aquí los variables, x al cuadrado y x. A esto de acá nosotros le vamos a llamar una función cuadrática. ¿Por qué? Porque su máximo exponente es 2. A, B y C son constantes, ¿verdad? Pueden ser cualquier número. Solo A no puede ser 0. Esto acá significa que A es distinto a 0. Y a esto se denomina una función cuadrática, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo nosotros vamos a calcular el valor de una función y para eso vamos a ir al siguiente ejemplo. En este caso acá me están pidiendo con esta función de acá que evalúe los valores f1 y f-2. ¿Qué significa esto? Hablando de funciones. Me dan la función f de x igual a 2x al cuadrado menos 5x más 1. En este caso, lo que yo tengo que hacer es, donde está la x, sustituirla por el valor que me están dando. Primero 1 y luego menos 2. Entonces voy a hacer eso. Vamos a trabajar entonces ahorita. Vamos a evaluar la función f de x igual a 2x al cuadrado menos 5 más 1 para el valor f de 1. Luego continuamos con el otro valor. Entonces primero f de 1. ¿Qué hacemos acá? En lugar de colocar la x, ¿qué vamos a colocar ahora? El número 1. Entonces sería 2. En vez de x, ¿qué voy a colocar? 1. ¿Y qué más falta? Elevado al cuadrado. Menos 5. En vez de x, ¿qué voy a colocar ahorita? 1. Más 1. Entonces esto me va a dar igual. 2 por 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Entonces se queda así. Lo voy a dejar acá con paréntesis. Menos 5 por 1, 5. Más 1. Entonces, esto sería igual a, hago esta multiplicación, 2 por 1, 2. Menos 5 más 1. Por lo tanto, ahora ya realizo las sumas y restas que están acá, que sería 2 menos 5 más 1, y esto me da un total de menos 2. Entonces, esa sería mi respuesta. F de 1 es igual a menos 2. Entonces, así es como calculamos este primer valor. F de 1. Ahora vamos con F de 2. F de menos 2. F de menos 2. Entonces decimos que es igual, tomamos la función que está dando acá, que sería 2 por x, pero en vez de x, ¿qué voy a colocar ahorita? Menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Menos 5 y en vez de x colocamos menos 2, que es el valor que me están dando. Más 1. Entonces, calculamos los valores, que en este caso sería 2 por menos 2 al cuadrado. Recordemos que cualquier número negativo elevado al cuadrado nos da positivo, entonces sería 4.
Y acá menos 5 por menos 2 nos queda, menos por menos nos da más 10, más 1. Entonces ya solo hacemos esta multiplicación. 2 por 4 me va a dar 8, más 10, más 1. Hacemos esta suma que en total me quedaría 19. Entonces decimos que el valor de f de menos 2 es igual a 19. Entonces repetimos acá. ¿Qué es lo que hicimos? Me están dando una función que está acá, pero me están pidiendo que evalúe dos valores. Entonces, en el primer valor que voy a tener acá, que es f de 1, voy a sustituir donde hay una x, voy a sustituir por un 1, que fue lo que hice acá. Y luego pues se multiplica, ¿verdad? Para que al final yo encuentre que f de 1 es igual a menos 2. Luego en el siguiente, ¿qué me piden? Que evalúe f de menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Donde está la x, lo sustituyo por menos 2. Esto es el segundo paso, ¿verdad? 2 en vez de x que colocamos, menos 2. Menos 5 en vez de x que colocamos, menos 2. Ahora vamos con la siguiente función, que es esta acá. Está acá. Entonces vamos a evaluar ahora esta función que es g de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 5. Entonces por lo que ven acá es una gráfica cuadrática, ¿verdad? Una función cuadrática nuevamente. Entonces evaluamos primero para 1. Entonces me quedaría g, que ahora es una función g de 1, sería igual a, tomo esta función, ¿verdad? 3 por, en vez de x, ¿qué voy a colocar? 1. Elevado al cuadrado, menos 2 por x. Pero en vez de x, ¿qué voy a colocar? 1, porque es el valor que me están pidiendo evaluar. Esto sería igual entonces a 3 por 1 al cuadrado, me queda 1, menos 2 por 1, 2, más 5. Entonces, si multiplico 3 por 1 me da 3, menos 2, más 5. Entonces, al hacer las sumas y restas que están acá, me queda como resultado 6. Entonces, puedo decir que g de 1 vale 6. Ahora voy con el siguiente valor. Entonces, g para 3, ¿verdad? Me están pidiendo evaluar la función g cuando x vale 3. Entonces, esto sería igual a 3 por, en vez de x, que voy a colocar 3. Estoy colocando el 3 que ya en la fórmula y ahora en vez de x estoy sustituyendo por este 3 que me están pidiendo evaluar. Entonces acá ya lo pongo al cuadrado, menos 2 por, en vez de x que voy a colocar 3, más 5. Entonces procedemos a hacer la evaluación. 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 9. Entonces sería 3 por 9, 3 por 9, menos 2 por 3, 6, más 5. Esto es igual entonces, tengo que resolver la multiplicación. 3 por 9, ¿cuánto sería? 27, menos 6, más 5. Por lo tanto, al hacer las sumas y restas, 27 menos 6 más 5 me queda igual a 26. Por lo tanto, decimos que el valor de g de 3 es igual a 26. Esos serían entonces mis resultados. Recordemos bien acá qué es lo que estamos haciendo. Nos dan acá una función f, que puede ser cualquiera, aquí existen miles de funciones, entonces van a haber muchas funciones y nos piden hacer la evaluación de estos dos valores. Entonces, evaluamos primero para 1,
que es sustituir donde está la x, un 1, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Resolvemos los paréntesis, hacemos las sumas y restas y nos da el valor. Luego, nos pedían evaluar para menos 2, la misma función. Entonces, en donde está la x, ahora sustituimos por menos 2. Resolvemos el cuadrado, multiplicaciones, sumas y nos da este valor. Luego ya nos piden que podamos evaluar esta segunda función, que es g de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 5. Y nos piden que evaluemos g de 1 y g de 3. Entonces, eso nos indica que x va a tomar el valor de 1 y luego el valor de 3. Entonces, sustituimos donde está la x por 1. Donde está la x por 1, operamos los paréntesis, los exponentes y nos queda que g de 1 es igual a 6. Y luego g de 3. Que es lo mismo, donde está la x, ahora sustituimos ¿qué valor? Valor 3. Elevamos al cuadrado, respetamos los paréntesis, los signos, hacemos la operación y nos queda que g de 3 es igual a 26. Entonces, este sería el contenido en cuanto a evaluación de funciones.